La obligación de un revolucionario siempre, siempre, siempre es ganar. Creo que es una intervención magnífica y voy a coger el toro por los cuernos. Es decir, creo que podría bailarte la respuesta y tal, pero creo que has puesto encima de la mesa cosas que son importantes. Tú dices, a mí me gusta mucho más, creo que es lo que ha querido decir, un Pablo nítidamente de izquierdas que un Pablo capaz de obtener apoyos de mucha gente que a lo mejor a ti no te interesa. Has dicho también que lo fundamental para tomar el poder es la movilización. Yo digo que no. Creo que Podemos, definir una manera muy provocadora de definir por qué lo de Podemos funcionó, es porque hicimos exactamente lo contrario a lo que la izquierda hubiera hecho. Y no hay ninguna duda de dónde veníamos nosotros. Entonces creo que es muy importante hacer una cosa propia de los viejos partidos comunistas, que es la autocrítica. Es decir, tengo la impresión de que a veces utilizamos fórmulas, insisto, con la mejor intención del mundo, pero que no funcionan. Es decir, tenemos que echar a la derechona juntándonos todos los de izquierda. Yo digo, no lo conseguimos así. Llevamos 30 años haciendo lo mismo para echar a la derechona y la derechona cada vez está más fuerte. Y a veces tenemos que ser lo suficientemente laicos para entender, existe una mayoría social que puede que esté harta de nosotros. Me acuerdo perfectamente, cuando empezó el 15M, la molestia que tenían muchos viejos militantes de izquierdas. Les molestaba. Me van a contar estos niños a mí lo que es la indignación cuando llevo 30 años indignados. Y es como otra vez la izquierda que no entiende absolutamente nada. Voy con una bandera republicana al 15M y hay algunos que me miran mal. Pues claro, porque es el pueblo de este país. Porque hemos perdido siempre. Porque nos han derrotado siempre. Y nuestros símbolos fueron derrotados. Y nuestra manera de trabajar fue derrotada. Y las asociaciones de vecinos fueron derrotadas. Y el movimiento sindical fue derrotado. Nos ganaron en todo. Y un grupo de gente cantando la Internacional no va a transformar el país. Ya me gustaría a mí, porque yo vengo de eso también. A mi tío abuelo le fusilaron, mi abuelo estuvo condenado a muerte, fue a la cárcel, perdimos, tenemos el país que tenemos. Y el país que tenemos es el resultado de la victoria del adversario. Y el adversario, ¿sabes cómo quiere vernos? Nos quiere ver como siempre nos ha visto, minoritarios, pequeños, identitarios, aspirando a recoger lo poquito que deja el Partido Socialista en nuestras peleas internas, con nuestro lenguaje de siempre, que es muy grandilocuente, que hablamos de la unidad de la izquierda, hablamos de muchísimas siglas. Y creo que nosotros hemos demostrado humildemente, con todos los errores que podamos cometer y por los que tengamos que cometer, sin renunciar a esto del programa, y de la voluntad de cambio, conseguir ilusionar a mucha gente que antes no hubiera venido a las reuniones. A mí me han criticado mucho reivindicar el concepto de patria. No se puede ganar un país sin reivindicar el concepto de patria. Eso es muy difícil, porque los nuestros perdieron una guerra, y cuando perdieron una guerra perdieron un país, y el país empezó a asociarse con la derecha, y cuando te quitan eso, y cuando te quitan una bandera que puede servir para, digamos, nombrarlo todo, te han quitado mucho. Es decir, en Argentina salían con banderas argentinas a decir que se vayan todos, y a nosotros eso nos duele, que estamos en el Ateneo republicano, pero es que no me voy a pelear por eso. Sé que hay un montón de gente, sé que hay militares que nos están diciendo, estamos con vosotros. Hicimos un mitin en Zaragoza y se me acercó un tipo y me dijo, soy oficial del Ejército del Aire y quiero decirle que algunos de nosotros estaríamos dispuestos a defender la soberanía nacional frente a la troika. Cuando alguien te dice eso, cuando un militar te dice eso, es como, coño, ahora sí les damos miedo. Ahora sí hemos tocado la teclita que puede hacer que nuestros enemigos de siempre sientan el miedo, porque no temen a la izquierda. El poder no teme a la izquierda, está contentísimo con la izquierda. Teme a la gente, y termino por donde empecé. Yo sé que el Pablo que interviene en una fiesta del PC puede ser mucho más atractivo para un grupo de personas, pero el que interviene en un contexto posterior puede ser un mecanismo, uno más, es que no hay nada particular para el cambio político del país, y la obligación de un revolucionario siempre es ganar. Un revolucionario no está llamado a proteger los símbolos, a proteger la identidad. Un revolucionario no es un cura que busca la catarsis colectiva en una misa con los discípulos. Un revolucionario está obligado a ganar, y para ganar tienes que trabajar con los ingredientes que tienes, y tenemos que empezar a respetar un poco más a nuestro país. No hay
por qué. O sea, me acuerdo el ridículo que hicimos cuando la selección española ganó el Mundial, unos cuantos de nosotros, joder, íbamos con España y a mucha honra, pero nos daba cosa salir con la banderita de siempre. Y tratamos de montar una concentración con banderas republicanas en Lavapiés. Hicimos el ridículo y ocurrió una cosa preciosa, que aparecieron un montón de migrantes ecuatorianos, subsaharianos, árabes, con banderas, con las banderas con los colores de los que ganaron la guerra civil, y eso era una manera de darles un bofetón a los fachas enorme, un montón de negros, un montón de árabes, un montón de latinoamericanos con banderas del país, y nos dieron una lección. No me voy a pelear por eso, estamos aquí para que todo el mundo pueda llevar a su abuelo a un hospital, estamos aquí para que no haya niños que vayan mal vestidos y mal comidos al colegio, estamos aquí para que los bancos no echen a la gente, no para imponer nuestros estilos, aunque tengamos toda la razón del mundo, pero cojones, para una vez que tenemos la oportunidad de ganar es fundamental que no repitamos lo que nos hizo perder.